Y sí, con mucha alegría seguimos contando con el doctor Cide Creca, ¿sí? Que sigue aportando a nosotros, ¿sí? Para nosotros es una alegría, un reconocimiento verdaderamente que nos sigas acompañando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por todo y gracias al doctor sobre todo por acompañarnos. Dale. 38º. 38º, sí. Vamos. Sale difícil de nombrarlo, pero es 38º. Es un ejemplo de continuidad, como debe haber pocos en el país. No sé si habrá semejante modalidad que no sean los grandes congresos. Pero, bueno, este auditorio ya me resulta como mi casa, porque he venido tantos años y lo hago siempre con tanto gusto. Ustedes saben que tengo la costumbre de traerles un tema técnico y un tema humanístico. Me gusta echarlo así, y cuando hablemos del tema humanístico van a entender por qué lo hago, cuál es el fundamento de esta elección. ¿Por qué esto de hipertensión arterial asociada con drogas y con sustancias presoras? Bueno, porque por lo general pensamos en la hipertensión secundaria en situaciones muy particulares y en especial en personas jóvenes que tienen determinadas manifestaciones clínicas. Siempre decimos la hipertensión esencial es asintomática, pero la hipertensión secundaria es siempre sintomática y con hallazgos importantes del examen físico. Esa es la idea que todos tenemos. Bien, entonces a partir de anamnesis, examen físico y una básica rutina de laboratorio, siempre clasificamos algunas categorías. Ustedes saben que los médicos tenemos la particularidad de querer categorizar y clasificar todo, con bastante poca fortuna en general, pero eso es otro tema que podemos discutir. Entonces, si una persona tiene hipocalemia, hipertensión resistente, un incidentaloma suprarrenal o antecedentes, por ejemplo, de ataque cerebrovascular de edad temprana, sospechar aldosteronismo primario, decimos siempre. Aldosteronismo primario parecería ser bastante más frecuente de lo que todos pensamos. Eso es lo que dice toda la más reciente literatura. Cuando una persona tiene una hipertensión nivel 3 con insuficiencia renal progresiva o una forma resistente maligna, o cuando eleva la creatinina después de darle un inhibidor del sistema renina-angiotensina, siempre nos vamos a la hipertensión renovascular. Y ahí pensamos en dos categorías nuevamente: la de las jóvenes mujeres, por lo general, displasia fibromuscular de la arteria renal, y por el otro lado, en los adultos mayores que vienen bien controlados con su presión y en un momento dado se hipertensan mucho, pensamos en el ateroma de la arteria renal. Estoy haciendo un repasito que ustedes todos conocen. Si el cuadro es de cefalea, palpitaciones, sudoración, que parece un hipertiroidismo, pero con cifras elevadísimas de presión arterial y a veces antecedentes familiares, etc., feocromocitoma. Raro, pero muy aparatoso. Uno en general ha visto unos pocos a lo largo de la vida, salvo que sea la doctora Marta Valentini, que los reunió a todos y tiene una de las experiencias más grandes del mundo en feocromocitoma. O bien, un obeso que ronca, que tiene una hipertensión resistente y que viene con síndrome metabólico, y en general no viene a la consulta, sino que lo trae la esposa, dice: mire, ronca como un serrucho, si no solucionamos esto yo me divorcio. Bueno, y ahí tenemos que pensar en la apnea obstructiva del sueño. Todos estos cuadros requieren estudios especializados a veces, difíciles, poco reproducibles. Por ejemplo, en el caso del aldosteronismo primario, para lograr establecer confiablemente el cociente aldosterona sobre actividad de renina plasmática, que es lo que nos va a dar el diagnóstico,
tenemos que suspender medicación antihipertensiva por un par de semanas, hacer que el paciente tenga... Y esto es difícil y puede ser riesgoso y tenemos que cambiar drogas y usar drogas que no alteren el sistema renina-angiotensina. No es sencillo. Para la hipertensión renovascular tenemos que recurrir como mínimo al ecodoppler de arterias renales y después a estudios más profundos, resonancia magnética, etc. Feocromocitoma, además de la medición de catecolaminas urinarias y plasmáticas y sus metabolitos, también tendremos que recurrir a estudios de imágenes. Y para la apnea obstructiva del sueño, la polisomnografía, el estudio del sueño, que nos diagnostica bien este cuadro. Y es importante diagnosticarlo porque el riesgo cardiovascular de estos pacientes es alto. Pero cuando hablamos de hipertensión secundaria, pocos pensamos en esto. Esta larga lista de drogas y de sustancias se relacionan con hipertensión arterial y no requieren grandes estudios. Esto es sospecha clínica, por eso como clínico que soy, se los traigo. Como les digo, la lista es larga, algunas de las drogas son muy conocidas, como los corticoides, como los antiinflamatorios, y otras son menos conocidas, y por eso quiero focalizar un poco. Entonces, vamos a focalizar. Empecemos por los antiinflamatorios y analgésicos, tan utilizados. No me conecté el micrófono, ¿se oye bien? Entonces dejamos así mejor. No hago tanto daño. Muy usada, sobre todo en las personas mayores. Es muy común que una persona adulta mayor esté tomando antiinflamatorios durante años, porque tiene patología de columna, patología de cadera. Y en un momento dado se operan, se pone una prótesis o lo que sea, y empezamos a ver que requieren menos antiinflamatorios y que por lo tanto la presión empieza a bajar y tenemos que empezar a bajar los antihipertensivos y por ahí a suspenderlos. Y se termina la hipertensión. Porque, en fin, en último análisis, ¿qué es una hipertensión secundaria? Siempre dijimos, hipertensión primaria no conocemos la causa, hipertensión secundaria hay una causa. Una estupidez. La hipertensión primaria tiene causa, por supuesto, y tiene causas conocidas, y tiene varias causas, exógenas, genéticas, el estilo de vida, etc. Todo superpuesto. Lo que pasa es que en las hipertensiones secundarias podemos actuar sobre esa causa y muchas veces removerla y la hipertensión desaparece. En la hipertensión primaria no lo podemos hacer. No podemos cambiar la genética ni cosas medioambientales a las cuales el individuo está sometido y tenemos que simplemente tratarlo. Esta es la diferencia. Bien. Según la OMS, el tratamiento del dolor tiene estos tres grandes escalones. Por un lado, los analgésicos y antiinflamatorios no opioides, que son los clásicos AINE, el paracetamol y los pirazolónicos. El otro escalón son los opioides débiles, la codeína, la hidrocodeína, el tramadol, y después los opioides potentes, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la buprenorfina. No vamos a profundizar en el tratamiento del dolor, no es el objetivo en este momento, pero vamos a decir algunas cosas que tienen que ver con la hipertensión. Los antiinflamatorios y los analgésicos actúan, como ustedes saben, sobre la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa forma parte del metabolismo de las prostaglandinas y entonces reducen la síntesis de prostaglandinas, sobre todo las vasodilatadoras. Esto produce, por un lado, antiinflamación y por otro, reducción del flujo renal, muy importante, retención de sodio y aumento de la hormona antidiurética
y alteración de la actividad del sistema renina-angiotensina. La antiinflamación lleva a la disminución del dolor, la reducción del flujo lleva a la reducción del filtrado glomerular y aumento de la creatinina, la retención de sodio y el aumento de la antidiurética, la retención hídrica, y la alteración de la actividad del sistema renina-angiotensina a la vasoconstricción. Ustedes saben que el sistema renina-angiotensina es un sistema que tenemos los seres humanos para defendernos de la hipovolemia. Vasocontraemos, eso es lo fisiológico. Cuando esto se altera patológicamente, hacemos vasoconstricción e hipertensión. Bien, ninguna novedad. La cuestión es que la retención hídrica y la vasoconstricción nos llevan a la elevación de la presión arterial. Bien. Los distintos antihipertensivos interactúan con los antiinflamatorios y con los analgésicos. Los diuréticos interactúan fundamentalmente con los antiinflamatorios no esteroides, menos con el paracetamol y la aspirina, y nada con la dipirona y los opioides. Los inhibidores de la enzima de conversión y los antagonistas de receptores de angiotensina, al igual que los beta bloqueantes, son los que más interactúan con los AINE. Y los calcioantagonistas un poco menos. Esto es importante tenerlo en cuenta por las consecuencias clínicas que tiene. El naproxeno no disminuye el efecto de los calcioantagonistas ni produce alteración de la función renal. Bueno, para lo que viene tenemos que recordar los grados de recomendación según los estudios que nos llevan a la evidencia científica. Decimos que un grado de recomendación A es cuando existe buena evidencia para recomendar el uso, B, moderada evidencia para recomendar el uso, C, pobre evidencia para recomendar el uso, D, moderada evidencia para desaconsejar el uso, y E, buena evidencia para desaconsejar. Tengamos esto presente. Bien. Entonces, podemos decir que en el paciente hipertenso es preferible evitar el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos. Cuando un paciente nos dice, tengo lumbalgia porque fui al gimnasio y porque hice contractura, si me tomo un antiinflamatorio, me sube la presión, el antiinflamatorio tiende a, como por el mecanismo que dijimos, a llevar un mecanismo hipertensor. Pero para tratamientos breves de unos pocos días no hay problema. El problema se da en estos pacientes que ni saben cuánto hace que vienen tomando antiinflamatorios. Cuando decís pocos días, ¿qué estás diciendo? 5 días, una semana, no más que eso. De ser necesario, de elección sería el naproxeno, grado de recomendación C, es decir, pobre. Los opioides son seguros en el tratamiento prolongado. Los opioides, en cuanto a la hipertensión, son seguros en el tratamiento prolongado. Y los pirazolónicos no son hipertensógenos. Bueno, fantástico, entonces usamos pirazolónicos. Los pirazolónicos están prohibidos en muchos países. En la Argentina se usan masivamente. Los pirazolónicos se asocian con efectos colaterales graves, particularmente hematológicos, anemia plástica, agranulocitosis. Ustedes dirán, muchos me han dicho esto. Oh, yo he usado dipirona toda la vida, no he visto nunca. Bueno, es una manera de ver las cosas. Algún día lo vas a ver y te vas a llevar un gran título. Y te quiero contar el paciente. Ser cauto con la interacción de bloqueantes del sistema renina-angiotensina y o diuréticos con los antiinflamatorios no esteroideos. Son bastante
negativos en cuanto a la interacción y en cuanto a la función renal, además de la hipertensión. Menor perfil de interacción con los calcioantagonistas. Tenemos que monitorizar frecuentemente la presión arterial y la función renal, grado B de recomendación. Pero no pensar que el dolor es una simple cuestión de receptores, de vías nerviosas. El dolor es una experiencia personal muy particular. Y entonces hay que prestar atención al componente psicoemocional de cualquier dolor, tanto agudo como crónico. Tener presente que contener empáticamente la angustia es un potente analgésico y además tiene un efecto agonista del tratamiento antihipertensivo. Les traigo un ejemplo de todos los días, seguramente ustedes lo han vivido. Uno abre la puerta y se encuentra con un paciente que está retorciéndose de dolor, por ejemplo, abdominal o lo que sea. Lo haces pasar, conversas con él, que te explique cómo es el dolor, etcétera, y qué le ha pasado. Lo llevas a la camilla y lo revisas. Y le decís, ¿duele mucho? Bueno, ahora me duele menos. Entonces uno dice, ¿es un simulador? No, no es un simulador. En absoluto, le duele menos. Porque la angustia y sobre todo la incertidumbre, ¿qué me va a pasar? ¿Me estoy infartando o tengo un cólico intestinal? ¿Me voy a morir de esto o no? Eso disminuye notablemente el umbral del dolor. No olvidar. Perdón. Estábamos... A ver cómo vuelvo atrás. Ahí. Vamos ahora a los psicofármacos. Pero, esto es pelearse con la tecnología. ¿El arco capilar? No, y el medio. El del medio, no, el del medio avanza, me dijiste, ¿no? Dos el de arriba. Al de arriba, ok. Ahora sí. Bueno, vayamos a los antidepresivos tan utilizados, incluso utilizados en el tratamiento del dolor. Hay tres grupos que son los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de norepinefrina, que tienen algunos efectos secundarios generales, anticolinérgicos, los tricíclicos, insomnio, agitación, extrapiramidalismo, disfunción sexual, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero que desde el punto de vista cardiovascular no tienen tantos efectos. Por ahí contraindicación de los tricíclicos en pacientes con insuficiencia cardíaca, infarto reciente o arritmias, pero no mucho más que esto. Pero hay otros grupos como los inhibidores de recaptación selectiva de norepinefrina, venlafaxina y duloxetina, los antiguos inhibidores de la monoaminoxidasa que ya prácticamente no se usan, y algunos de mecanismo mixto, como el bupropión, la mirtazapina, el trazodone, que tienen efectos secundarios generales importantes, anticolinérgicos, síndrome serotonínico, riesgo de suicidio, aumento de peso, síndrome metabólico y efectos secundarios cardiovasculares importantes también. Aumento de la presión arterial, crisis hipertensiva en el caso de los inhibidores de monoaminoxidasa. ¿Se acuerdan la famosa interacción? Queso, etcétera, muy conocida, de cuando éramos estudiantes. Hipotensión ortostática y aumento de la presión arterial, los mixtos. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué tratamiento antihipertensivo utilizar? Porque en realidad todo
en hipertensión por droga se limita a decir, bueno, saco la droga. A veces se puede, a veces no. Cuando se puede, sacamos la droga. Cuando no, tenemos que tratar de actuar con los antihipertensivos de la manera más fisiopatológica posible. Y entonces bloquear el receptor de mineralocorticoides, particularmente con espironolactona o con eplerenona. Los dos son bloqueantes del receptor de aldosterona, uno no selectivo, la espironolactona, otro selectivo, la eplerenona. Por eso, la espironolactona tiene otros efectos hormonales, antiandrogénicos, y alteraciones del eje ovárico para las mujeres, y la eplerenona no lo tiene porque es selectivo de los minerales. También cosa conocida. Y después se pueden usar drogas de acción central como la clonidina o un calcio antagonista de hidropiridínico de acción prolongada, como amlodipina, como lercanidipina, como bamidipina, etc. Bueno, vamos a la terapia de reemplazo hormonal y los anticonceptivos. Fármacos de uso tan masivo, pero tan, que cuando preguntamos en el consultorio, ni se refiere. Claro. Uno le pregunta a una paciente, ¿qué medicamentos toma? No hay ninguno. ¿Anticonceptivos? Ah, bueno, sí, anticonceptivos sí. Los anticonceptivos no son pastillas de menta, son hormonas. Pero las mujeres lo tienen incorporado como que no son. Y esto pasa con otros fármacos también que vamos a ver después. Bueno, la cuestión. El efecto hipertensor de los anticonceptivos depende de la concentración de estrógenos. Por esa razón, los modernos anticonceptivos que tienen bajos niveles de estrógeno producen menos hipertensión que los antiguos. Y aunque producen una pequeña elevación de la presión arterial, en las mujeres normotensas esto no tiene efecto clínico. En las mujeres hipertensas eso ocurre. Los estrógenos producen aumento de la síntesis del angiotensinógeno hepático. ¿Se acuerdan que el angiotensinógeno es el sustrato sobre el cual actúa la renina para producir angiotensina 1? Y después, a través de la enzima de conversión, se transforma de angiotensina 1 en angiotensina 2, la sustancia vasoconstrictora. Bien. Ahora bien, los estrógenos no actúan sobre la renina renal. Un punto interesante. El viejo estrógeno equinoconjugado altera la pared arterial, la hace más rígida, produce proliferación muscular y produce daño endotelial. Pero, fíjense, los metabolitos del estradiol y sus derivados sintéticos no producen eso y son antiproliferativos cardíacos y vasculares, son antiproliferativos en el mesangio yuxtaglomerular y también disminuyen la vasoconstricción secundaria a la liberación de norepinefrina. En síntesis, los anticonceptivos están contraindicados en las mujeres con enfermedad cardiovascular previa, infarto de miocardio, ataque cerebrovascular, etc., síndrome metabólico y tabaquismo. Esta es la recomendación clásica. Medio chistosa. Yo la daría vuelta y diría, está contraindicado el tabaquismo, más que los anticonceptivos. Pero bueno, lo del tabaquismo tiene atrás intereses muy potentes que hace que te ponen chiquitito en el paquete. Puede producir cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva, pero te lo venden igual y gente. Por suerte ahora fuma menos que antes, pero es un problema, no está resuelto ni muchísimo más. Bien. Drogas de abuso. Las drogas de abuso, las llamadas drogas ilegales, se ven con altísima frecuencia. Ustedes preguntan en el consultorio
utilización de drogas de abuso. Es muy interesante, hay que hacerlo. No tomar una actitud de juicio, Simplemente preguntar, ¿ha tenido contacto con marihuana, cocaína? Bien. La cantidad de respuestas afirmativas que se reciben es enorme y no depende de clase social, no depende de situación económica, etc. No es de los pobres ni mucho menos, de cualquiera. Y algunos utilizando drogas muy pesadas. Yo recuerdo un paciente que me decía que él no quería tomar medicamentos, porque él quería todo natural. Todo lo que sea natural. Ahora, fumaba marihuana, consumía cocaína, éxtasis también, llegaba el caso. O sea, un concepto muy particular de lo que es natural y de lo que hace daño y lo que no. Tuvimos una larga conversación al respecto, por supuesto, hay que tener, desde luego. Bueno, un lado están las drogas clásicas, cocaína, anfetamina, metanfetaminas, etc. Y las drogas de diseño que son mucho más complicadas, ¿no? Estimulantes del tipo similares a la metanfetamina, las llamadas empatógenas, la droga del amor, como le dicen al éxtasis, que hace que la gente decía, alucinógeno, no se ríe, pero es clarísimo. Benzoflurano, piperacidas, etc. Bien, ¿qué pasa con estas drogas? Estas drogas aumentan la liberación de monoaminas, noradrenalina, dopamina, serotonina, en la brecha sináptica. Inhiben la recaptación de las monoaminas, inhiben la monoaminoxidasa, por supuesto. Y producen un estado de exceso de noradrenalina, con aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad miocárdica, de la velocidad de conducción y de la excitabilidad. Por eso, cuando hablamos de feocromocitoma, por ejemplo, lo metemos dentro de una categoría más amplia que es situaciones de exceso de catecolamina. El feocromocitoma por un lado y estas drogas por el otro. Los cannabinoides sintéticos aumentan también la presión arterial por un efecto sobre el receptor cannabinoide cerebral. Bien. Este algoritmo muy interesante es del Manual de Hipertensión Arterial Secundaria de Carol Cottriar y José Redón. Cuando un paciente viene con un cuadro de agitación, hipertermia y hiperdinamia, taquicardia, picos hipertensivos, siempre hay que pensar en la posibilidad de consumo de este tipo de drogas. Investigar. Por supuesto que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Traumatismo craneoencefálico con disfunción autonómica, encefalitis, síndrome de abstinencia alcohólica, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Pero si todo eso está descartado, uno tiene que centralizarse en la posibilidad de estas drogas. Además de los exámenes clínicos de rutina, va a haber que hacer algunos estudios toxicológicos específicos. Acá sí se requieren algunos estudios. En todos los otros casos era simplemente la sospecha. Bien, hay que hacer medidas de expansión de volumen, muy importantes, sobre todo en los pacientes que usan drogas empatógenas tipo éxtasis, se deshidratan notablemente, por eso cuando andan bailando con la botellita, eso es característico. Enfriamiento externo, sedación con benzodiazepinas. Segundo escalón, barbitúricos o propofol. Y después, algunos estudios especiales. ¿Qué drogas se pueden utilizar como antihipertensivos? Bloqueantes alfa, inhibidores de la enzima de conversión y de los bloqueantes de los canales de calcio. Y si vamos a usar beta bloqueantes, tener en cuenta esto, hacer bloqueo alfa previo. Porque si no dejamos desinhibido el mecanismo alfa y la cuestión puede empeorar. Lo mismo pasa en el feocromocitoma. Lo mismo pasa en la disección de aneurisma aórtico. El exceso de alcohol, otro tema de todos los días. En general,
La OMS define el alcoholismo como la ingesta de 50 gramos de etanol en la mujer y 80 gramos en el hombre. ¿Por qué la diferencia? Porque las mujeres son acetiladoras lentas y consecuentemente se intoxican más rápido. Bien. El alcohol tiene mecanismos presores. Aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina y cortisol. Aumenta el tono vascular, particularmente interactuando con calcio y magnesio. Altera la sensibilidad a la insulina, produce un verdadero síndrome de resistencia a la insulina y tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central. En lo que se refiere a efectos cardiovasculares específicos, tenemos por supuesto la hipertensión arterial en el alcoholismo. ¿Pero cómo? ¿No decía Favaloro que, le dice la paciente, no decía Favaloro que el alcohol era bueno? Lo que decía Favaloro es que pequeñas dosis de alcohol pueden tener un efecto beneficioso vasodilatador, pero cuando estamos en niveles más altos se producen estas cosas. Si una persona es abstemia, no es prudente recomendarle que use pequeñas dosis de alcohol. ¿Por qué? Porque en el alcoholismo existen factores genéticos que pueden pasarnos debajo de la nariz. Entonces podemos de esa forma disparar un mecanismo hipertensor. También produce arritmias cardíacas, el Holiday Heart Disease, es decir, el corazón de fin de semana o de vacaciones. Fin de semana chupa bastante, hace una taquiarritmia, va a la unidad coronaria. Esto es clásico. Cuando uno les pregunta a los pacientes cuánto toman alcohol por día, le dicen, no, por día no, yo de lunes a viernes nada, lo que sí los sábados. Bueno, hay que explicarle que la metabolización del alcohol no permite la acumulación. Cuando se sobrepasa la capacidad de metabolización, se producen efectos colaterales que pueden ser graves. Miocardiopatía dilatada en formas crónicas. Uno habla de miocardiopatía idiopática cuando ha descartado algunas causas. Chagas y alcohol fundamentalmente. Mayor riesgo de ataque cerebrovascular hemorrágico. Bien, y vayamos a los suplementos nutricionales. Esta es otra cosa que suele pasar desapercibida. Por ahí nos viene a ver un patovica, los muchachos que van y se dan con todo en el gimnasio, y no, yo hago crossfit. Bueno, pero vos no sos un marino del ejército de los Estados Unidos, que ahí empezó el crossfit. Vos sos un tipo normal que es una vida normal. Es riesgoso, se ha muerto más de uno con el crossfit. Bueno, la cuestión es que reciben alguna de estas cosas, que por ahí se la dan los muchachos del gimnasio, ¿no es cierto? ¿Con qué fin? Bueno, para aumentar la fuerza, creatina, no, pero esto es un producto que me dan. Para aumentar la resistencia, los llamados energéticos, que son derivados de catecolamínicos, efedrina, cafeína, ginseng, guaraná, etc. Recuperadores se llaman, vitaminas del complejo B. Lipotrópicos, los quemadores de grasa, los fat burners, suplementos de hierro, probióticos y con fines diversos otras cosas. Entre ellos, derivados androgénicos. Cualquier tipo que hace un desarrollo muscular extraordinario no lo hace haciendo ejercicio. Lo hace con algunas cosas de este tipo, sobre todo hormonales. Nosotros teníamos en el sanatorio un camillero, chico de 22 años, que era un uso, yo siempre decía, el brazo de él parecía el tórax mío, una cosa así, levantaba las camillas con paciente y todo, era el Sansón del sanatorio. Un día hizo una arritmia grave y cuando Viviana Puccini le hizo el ecocardio tenía una miocardiopatía severa, tuvo que suspender todo urgentemente, está en alto riesgo de por supuesto. Bien. Entonces, cuando uno detecta esto o sospecha esto, debe profundizarlo
hacer una buena anamnesis al respecto y se puede hacer una prueba terapéutica de suspensión del fármaco. No es fácil, porque los muchachos están muy entusiasmados con esas cosas. Entonces decirle, mira, esto te puede estar aumentando la presión. No, pero a mí me hace bien porque me hace sentir. Hagamos una prueba breve. Si vemos que la presión rápidamente se normaliza, no reiniciar el suplemento. Si no ocurre así, bueno, hacer otros estudios. Esto requiere, repito, una conversación más o menos profunda con los pacientes, porque en el imaginario popular estas drogas no se relacionan con cosas malas, se relacionan con cosas buenas. Así como los anticonceptivos orales no están en el imaginario de la mujer como una cosa que les va a hacer daño. Puede tener razón en parte, se lo tenemos que explicar, pero tomar las precauciones cuando es necesario. Bien. Como les suelen decir, mensaje para llevar a casa. Para pensar. La ingesta de drogas y sustancias presoras constituye la forma más frecuente de hipertensión secundaria. Yo siempre, cuando tomaba examen, les decía a los alumnos, hipertensión secundaria, decime la cosa más frecuente. Pero no, no es la bueno, las más frecuentes son las drogas. Pero por lejos. Es simplemente cuestión de que las mujeres las encontramos con altísima probabilidad. Debe sospecharse, ya que a menudo pasa inadvertida y el paciente no la refiere en forma espontánea. En la medida de lo posible, debe discontinuarse su uso. Subrayo, en la medida de lo posible. A veces se puede, a veces no. Cuando no se puede, el tratamiento antihipertensivo para controlar la presión tendrá que tratar de ver cuáles son los mecanismos presores involucrados y actuar con drogas que interactúen con esos mecanismos presores. Creo que si tenemos esto en mente, podemos actuar más o menos eficazmente con estos casos. Gracias. Bueno, vivencias personales, cosas que les hayan pasado. Doctor, dos preguntas en cuanto a los antiinflamatorios. El diclofenac potásico. Claro. Porque uno dice, el diclofenac sódico aporta sodio, entonces vamos a darle una droga que no aporte sodio, eso lo tenemos un problema. El problema es que el que aumenta la presión es el diclofenac. Si vos además le agregás sodio, bueno, tal vez sea peor. No podría yo afirmar que el potásico es menos hipertensor que el sódico, a lo mejor lo es, pero de cualquier manera el problema es el antiinflamatorio. ¿Bien? Esto es lo mismo que pasa con la glucosamina. La glucosamina, siempre digo, la sódica aporta sodio, la potásica aporta potasio, mucho más no hace. A los traumatólogos les encanta la glucosamina, pero en los papeles no está demostrado que tengan demasiado. Bien. Eso es lo que yo te podría decir. ¿La otra? Y la otra en cuanto a los inhibidores de la COP2, si tienen perfil de seguridad en cuanto a esto mayor. Tienen perfil de seguridad mayor en cuanto a la mucosa gástrica. Son mejor tolerados en el estómago, eso sí. Si el paciente tiene reflujo, tiene gastritis, etc., un inhibidor de la COP2 es mejor. Desde el punto de vista hipertensor no parece haber ese caso. Muy importante. ¿La lisina? ¿Perdón? La lisina, la explosión de lisina. Quizá menos que los antiinflamatorios clásicos, quizá menos que diclofenac, ibuprofeno, etc., pero también aumenta la presión. Dicho sea de paso, hoy en día el ibuprofeno es otra de las drogas que los pacientes toman de una manera descontrolada. Y sobre todo desde la pandemia ni hablar. Cualquiera que tiene 37,5 te dice, estoy tomando
y Bupirac 600 cada 6 horas. ¿Cómo te lo van a Bupirac 600? ¿Cuánto hace? ¿Una semana? No, pará, ya, me va. Muy bien, me va. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Pues bueno, porque la propaganda ha instalado que cualquier cosita que te pase, tomate un antiinflamatorio o un analgésico. Esto es una cosa que viene de la comunicación, por eso es tan importante la comunicación en medicina. Es terrible. Se ha instalado el concepto de que todo síntoma tiene que ser eliminado. Y es importante explicarle a los pacientes que los síntomas a veces son expresión de enfermedad y a veces no. Siempre decimos, hay enfermedades sin síntomas, por supuesto. Yo me puedo caer muerto ahora cuando salga y tengo una brutal enfermedad coronaria y nunca me enteré. Hago una muerte súbita, puede pasar. Pero también hay síntomas sin enfermedad. Y es fácil de entender. Si yo, por ejemplo, me mando una comilona esta noche y me cae algo mal y vomito varias veces, ¿qué patología tengo? Si me pudiera hacer una endoscopía gástrica no encontraría nada. Es un mecanismo defensivo, adaptativo, si ustedes quieren, adaptativo, que tiene el organismo frente a una situación adversa. A veces nos vamos un poquito de mambo y podemos dar un mensaje equivocado. El maestro Alberto Tacchini, un hombre que dedicó su vida al estudio de la hipertensión. Y en los caballos. ¿Perdón? Y en los caballos. Decía, la hipertensión no es una enfermedad. La hipertensión es un mecanismo adaptativo frente a algunas disfunciones de los mecanismos de adaptación vascular. Y le decían, pero usted no puede decir eso a la gente en general. Usted puede decir eso en un congreso de hipertensión donde le está hablando a médicos. Si yo salgo por la televisión o por ahí digo, señores, la hipertensión es un mecanismo, la gente toma los antihipertensivos y los tira a la basura. Por eso hay que tener muy claro a quién estamos hablando y en qué circunstancias. El tratamiento prolongado con paracetamol, sobre todo ¿qué opina usted? Es interesante, el paracetamol es mejor desde el punto de vista de los mecanismos presores, como vimos, que los antiinflamatorios. El paracetamol no es un antiinflamatorio, fundamentalmente es un analgésico y un antipirético. Si hay que hacer un tratamiento prolongado, es mejor hacerlo con paracetamol que hacerlo con diclofenac. Esto no cambia. Pero nada es gratis. Si tenemos que usarlo mucho tiempo, tendremos que ver eventualmente otras posibilidades y entonces tener contacto con alguien que maneje bien tratamiento del dolor, porque a lo mejor puede ser más seguro pasar un opioide, que por ahí le tenemos mucho miedo, porque es la idea de que guarda la morfina, pero en realidad tiene mejor perfil de tolerancia y menos efectos colaterales que los antiinflamatorios. Usted habló de los recaudos de tener cuidado con la dipirona particularmente, ¿no? Sí, sí. Ahora, en base a esos efectos adversos, Sí. al día de hoy se utiliza muchísimo Sí. como antitérmico, Sí. en internación está indicado constantemente. Claro. Cuando hablamos de estos recaudos era más que nada tener cuidado como terapia del dolor, o sea, utilizarlo como analgésico, como antitérmico en rescate, como se utiliza. Y cuando se usa endovenosa, puede producir reacciones cardiovasculares graves, puede producir hipotensiones severas, etc. Independientemente de la dosis. Sí, de sí, la dosis. sí. Por lo cual, a ver, es una droga tóxica. Como te digo, en Inglaterra, en varios países de Europa está prohibida. Esto pasa lo mismo que pasaba con el cloranfenicol. Cuando decían, no, yo sé cloranfenicol toda la vida. Sí, bueno, bien. A
A lo mejor nunca te va a pasar nada, pero hay que saber que esos efectos colaterales existen y tratar de minimizar. Agres decía así, al elegir un tratamiento es toda una cuestión de poner en la balanza riesgos y beneficios. La medicina sin riesgo, como la vida sin riesgo, no existe. Cuando un paciente te dice, ¿y qué riesgo tengo? O al revés, ¿qué garantía me da? Ni una cosa ni la otra. No existe la ausencia de riesgo y no hay posible garantía. Lo que uno tiene que hacer es minimizar los riesgos en la medida que Una consulta por el tema de los antidepresivos. Hoy más, sobre todo después de pandemia, es impresionante, una avalancha de depresión que nos está agarrando. El tema es paciente con un síndrome metabólico, sobrepeso, joven, con antidepresivo, fluoxetina, paroxetina, que están en tratamientos que son crónicos. ¿Recomendaría que por más que yo valore la presión arterial en la consulta y tenga una presión, enviarlo al cardiólogo y pedirle un Holter de 24 horas? Un mapeo de 24 te referías al monitoreo de presión. Sí. Sí, el monitoreo de presión cuando uno tiene dudas en cuanto a los niveles, si el paciente es un hiperreactivo y demás, es útil. Y lo que puede también reemplazar al monitoreo, que es un poco más costoso y un poco más complicado, es el automonitoreo. Si el paciente tiene en su casa un tensiómetro validado, hay que enseñarle a tomarse la presión 3 veces a la mañana y 3 veces a la tarde, separados por 4 o 5 minutos, una de otra, y cuando se toman las 3 veces, la primera la elimina, porque esa primera es la reacción de alarma. Y de la segunda y la tercera medición las promedia. Y entonces te va a traer al consultorio 14 promedios. 7 matinales y 7 vespertinos. Entonces vos vais a poder saber si ese paciente está mayormente hipertenso o está mayormente normotenso. De cualquier manera, tu pregunta es interesantísima, no solo por la pandemia, sino porque, y esto es responsabilidad directa del DSM-4, DSM-5 y todas sus variedades, que han hecho clasificaciones por las cuales todos tenemos alguna patología que merezca tratamiento. Uno se encuentra en el consultorio chicos o chicas jóvenes que vienen tomando drogas psicotrópicas, pero importantes. Y uno le dice, ¿por qué? Y porque estuve un poco deprimido. Pero estuviste un poco deprimido, ¿por qué? ¿O qué te pasó? Y a veces la historia es que me peleé con mi novia. Y está bien, es doloroso a veces pelearse con la novia si no está enamorada. Está bien, yo entiendo eso. Pero las cuestiones de la vida son cuestiones de la vida y uno tiene que saber convivir con ellas. Esa idea de que cualquier cosa que te ponga triste hay que darte algo para levantarte. Y si estás medio arriba, bajarte. Por eso lloro, y bueno, llorar. Está bien llorar, es bueno. Lo mismo pasa con la elaboración del duelo. El duelo es un proceso que lleva un tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva un duelo? Y algunos dicen un año. Un año es que lleva un año. Hay algunos que les lleva más, hay algunos que les lleva menos. Bien. Un duelo normal es un duelo que tiene tristeza, es un duelo que tiene melancolía, tendencia al llanto, etc. Un duelo patológico es aquel que además de todas estas cosas le agrega el sentimiento de culpa. Y ahí ya la cosa cambia. Entonces se puede procesar patológicamente el duelo y ahí se requerirá psicoterapia y demás. No importa. Les recomiendo una extraordinaria película de François Truffaut que se llama La habitación verde. Lo dejo ahí. Si pueden, consíganla y veanla. Es un ejemplo extraordinario de duelo patológico. Pero también hay que explicar, hay que compartir con los pacientes que el duelo significa dolor por pérdida. ¿Pérdida de qué?
de un ser querido, claro, de un amor, sin duda, de una ilusión, de un proyecto. Yo había jugado todos los boletos de este proyecto y se pinchó, se fue al diablo, y pasa un duelo. Hay duelos, ahí salga de casi tiene una diapositiva maravillosa, un día se las voy a traer, que dice, hay duelos regulares y hay duelos eventuales. Los duelos regulares se producen desde la vida intrauterina. El primer duelo es el nacimiento. Salimos de la zona de confort y nos ponemos a gritar. Y después el destete. Y después la ida al colegio. Y después terminar el colegio. Y después entrar a la universidad. Y después recibirse. Y después, ya pasé el último, jubilarse. Y después nos queda morir. Bien, esos son los duelos regulares. Y después están todos los duelos eventuales que a vos se te puede ocurrir. Los que te decía. Perder un amor, perder un proyecto, perder una ilusión, perder un ser querido. Te quería preguntar de los físico-culturistas. Sí. Nunca vienen solos, siempre vienen con un combo de cositas. ¿Sí? Quemadores de grasa, anabólicos, etano solo que compran en las veterinarias de 10 dosis más, de 10 veces más de lo que se usa, lo hacen semanal, toman diurético cuando se acerca la competencia para marcar los músculos. Claro, Bueno, no, es un tema importantísimo. sí. Es un tema importantísimo. Hay que tomarse un buen tiempo para explicar bien. Porque ustedes saben que es muy interesante, porque nuestra cultura estigmatiza a algunos enfermos. Por ejemplo, el obeso. A veces se lo pasa comiendo, mira cómo come, ¿cómo no va a tener esa panza? ¿Sí? Estigmatiza al fumador. Y bueno, si seguís fumando, lógico, tenés una dispea bárbara. Estigmatiza al alcohólico. Pero no estigmatiza al que hace deporte de alto riesgo. A un tipo que anda a 250 en la moto sin casco es un playboy, un loco. Era loco lindo, el tipo. Uno me decía, llegué desde Fisherton al sanatorio en 5 minutos. ¿No te estrolaste de casualidad? No hay problema. Ese tipo es bien visto en la sociedad. Nadie le llama la atención. Curioso. Es curioso. En cambio, al gordito le dan sin piedad. Y los enfermos no tienen la culpa de nada. De nada. Se pescó el HIV porque no usa preservativo. ¿Por qué no usa preservativo? No tiene nada. Con lo que chupa, tampoco tiene nada. Yo siempre le decía a los muchachos, no. Si querés juzgar, te equivocaste de carrera. Tendría que haber ido a Moreno y Córdoba, y a Derecho, y después el juez. Pero en Francia y Santa Fe. Ok. ¿Tienen que haber una pausita o seguimos? Hagamos una Hagamos 5, sí. Bueno, Hagamos 5, sí.